pero hoy vamos a trabajar todo el capítulo 48, así que veremos del versículo 1 hasta el 22. Así que vamos a orar al Señor, vamos a pedir que el Señor bendiga este tiempo, juntos nos edifique, nos hable y que el mensaje de hoy pueda ser útil para nuestra vida. Señor, te queremos dar muchas gracias por la oportunidad que nos das de ponernos un día más ante tu palabra, poder mirar las Escrituras y poder, Señor, poner nuestro corazón ante ti, deseando que tu palabra hable a nuestras vidas. Queremos, Señor, que la buena semilla de tu palabra llegue a nuestros corazones y pueda dar fruto en nuestra vida. Te pido también que tu palabra nos muestre a Cristo, porque desde Génesis a Apocalipsis todo se trata de Jesús. Así que te pido también que tu palabra nos haga mirar a Jesús, nos haga mirar a Cristo, Señor, y celebrar, Señor, también nuestra salvación en Él. Señor, habla hoy a todos los que están aquí reunidos y edifica a tu pueblo. Dame la gracia y la capacidad de explicar el texto con sencillez, con claridad y también con autoridad. Y que sea tu Santo Espíritu el que lo ministre en el corazón de cada uno de los que escuchan. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, hermanos, atrás dejábamos un mensaje donde habíamos hablado de la manera como José había hecho política en Egipto, había tomado decisiones económicas, habíamos visto las decisiones que se habían tomado en los tiempos de hambruna y ya llegamos al final donde Jacob habla con José, le pide que no quiere quedarse en Egipto a ser enterrado allí y hace una petición especial a José, y es que cuando él fallezca quiere ser llevado fuera, que lo entierren y lo sepulten fuera y que no lo dejen ahí sepultado en una tierra pagana, una tierra impía, sino que quería ser sepultado en la tierra de sus padres, de sus ancestros, de sus antepasados. Y hoy ya llegamos al capítulo 48, donde vamos a ver una escena que tiene mucha importancia teológica. A veces miramos Génesis y no sabemos ver mucha teología, muchas doctrinas importantes en el libro, pero la hay. Y yo creo que el mensaje de hoy nos va a volver a recordar algo que tiene que ver con nosotros. Hoy vamos a ver cómo Jacob bendice a los hijos de José, a sus nietos. Pero esa bendición de Jacob a los hijos de José tiene mucho que ver con nuestra vida. Déjenme empezar con una frase que me va a servir de antesala para lo que vamos a estar meditando. Es una frase de G.K. Bale que dice así: Dios nos elige para eliminar toda jactancia, toda confianza en nosotros mismos y todo orgullo humano. Cuando nosotros hablamos de que Dios elige, nosotros debemos entender que Dios lo hace por multitud de propósitos, pero un propósito claro es que nosotros no podamos tener ningún tipo de orgullo ante nuestra salvación. Cualquier persona que considera que él se gana el cielo va a llegar a Dios con orgullo. Va a llegar a Dios diciendo: me lo gané, yo fui mejor que otro, yo oré más, yo me consagré más, yo me santifiqué más. Por eso muchas congregaciones que enseñan a las personas que la salvación depende de ellos van a provocar gente orgullosa. Porque al final, si depende de mí y la tuya de ti, yo, si llego y tú no, es que lo hice mejor. Tú lo hiciste mal, tú fuiste débil, fuiste más carnal, más mundano, más impío, y por eso yo he sido mejor creyente. Y corremos el peligro de llegar a Dios con un corazón soberbio, un corazón que en lugar de decir solo a Dios la gloria, lo que diría es la gloria para Dios una parte y la gloria para mí otra parte. Pero cuando nosotros vemos que la salvación es por pura gracia y que tiene que ver con Dios y lo que Dios hace en nosotros, nosotros ya no tenemos ningún orgullo que presentar a Dios. El día que nosotros estemos delante de Dios, no tendremos nada bueno que decir de nosotros. Es más, lo que sí que podremos decir es: Señor, todo lo bueno que he hecho, te lo debo a ti. Y todo lo malo que hice, fui yo. ¿Por qué es así, hermano? Cualquier cosa buena que brota de ti, es Dios obrando. Es la gracia de Dios, es la obra de Dios en ti. Pero todo lo malo, eres tú. Por eso cuando lleguemos delante de Dios, diremos: Señor, gracias.
porque no merezco estar aquí, porque no doy la talla, porque no tengo mejor perfil que otro que no está aquí, pero te lo debo a ti, a tu amor, tu gracia y a que tú tuviste esa compasión de mí sin merecerlo yo y sin tener él la obligación de hacerlo. Y vamos a ver eso aquí hoy, en Génesis 48. Lo primero que vamos a ver es una escena curiosa. Jacob va a adoptar a sus nietos, los va a adoptar. Génesis 48, versículos 1 al 7 dice así: y sucedió que después de estas cosas le dijeron a José: he aquí, tu padre está enfermo. Y él tomó consigo a sus dos hijos, Manasés y Efraín. Cuando se le avisó a Jacob diciendo: he aquí, tu hijo José ha venido a ti, Israel hizo un esfuerzo y se sentó en la cama. El hecho de que haga un esfuerzo y se siente debe decir que realmente estaba enfermo. Para que alguien tenga que esforzarse para quedarse sentado, entendemos que tiene que estar en una condición física bastante complicada, ¿no? Porque levantarnos de la cama lo hacemos a diario, pero que el texto nos diga que Jacob ha tenido que hacer un esfuerzo solo para sentarse, eso también nos muestra la condición física en la que se debía encontrar. Y dice así: entonces Jacob dijo a José: el Dios Todopoderoso se me apareció en luz en la tierra de Canaán, me bendijo y me dijo: he aquí, yo te haré fecundo y te multiplicaré y haré de ti multitud de pueblos y daré esta tierra a tu descendencia después de ti en posesión perpetua. Mira qué interesante, porque Jacob está repitiendo una bendición, una promesa que Dios le había dado a Jacob, pero no solo a él. ¿Recuerdan a quién más le ha dicho Dios algo parecido? Empezamos por Abraham, quizá. Sal de tu tierra y de tu parentela, ve a la tierra que yo te mostraré y haré de ti una gran nación. Y de ahí ya dice, ¿no?, que vas a tener un pueblo que va a ser como la arena del mar, como las estrellas del cielo. Pero luego también cuando llegamos a Isaac, el hijo de la promesa, vemos que Isaac también alude a eso y dice: Dios me prometió hacer de mí una gran nación. Y Jacob dice lo mismo: Dios me bendijo y me dijo que haría de mí una gran nación, que de mí saldrían pueblos. Así que vemos que hay una promesa que sigue y sigue y sigue y que nosotros vivimos, porque nosotros somos parte de esa promesa. Porque sería ridículo pensar que esa promesa tiene que ver solo con algo físico, con algo sanguíneo, cuando la propia Biblia dice que nosotros, si estamos en Cristo, somos herederos de la promesa que Dios hizo a Abraham. Y que podemos decir que Abraham es nuestro padre. ¿Por qué? Porque se trata de una promesa hecha por la fe. No es una promesa hecha a nivel sanguíneo. ¿Por qué? Porque nosotros vemos que Abraham también tuvo a Ismael y que Ismael no heredó esa promesa. Porque no se trataba de la sangre, se trataba de la fe. Se trataba de la fe. Por eso la promesa, mira qué interesante, Abraham, ¿cuántos hijos tuvo? 2. Tuvo a Isaac y tuvo a Ismael. Pero si ves, Ismael queda como descartado de la promesa y sigue con Isaac. Isaac, ¿cuántos hijos menciona la Biblia que tiene? ¿Cuántos? ¿Cómo se llaman? Jacob y Esaú. Pero ¿a quién le cae la promesa? Aquí, ¿quién está diciendo ahora: Dios me bendijo y me dijo que haría de mí una gran nación? No lo dice Esaú. ¿Te das cuenta que no tiene que ver con la sangre? ¿Te das cuenta que, ¿y qué pasa con Esaú? ¿Por qué Esaú no sale diciendo: Dios me ha dado una promesa de hacer de mí una gran nación? Porque no se trata de la sangre. Por eso no pasa por Ismael, sino por Isaac. Por eso no pasa por Esaú, sino por Jacob. Porque la promesa al final apunta a alguien mayor que Abraham, a alguien mayor que Jacob, a alguien mayor que Isaac. La promesa apunta a Cristo. Por eso Pablo dice: en Cristo son todas las promesas de Dios, sí, y en Él, amén. Y todo se cumple en Él, en Cristo. Fuera de Cristo no hay bendición. Por eso no se trata de sangre, se trata de fe, se trata de Cristo. Así que Jacob está hablando de una promesa de la que tú y yo somos parte. ¿Por qué? Porque al final Dios ha prometido al Hijo
a Jesús un pueblo de toda lengua, tribu y nación. Un pueblo grande, un pueblo grande. Mira lo que dice ahora. Ahora pues, tus dos hijos que te nacieron en la tierra de Egipto, antes de que yo viniera a ti a Egipto, míos son. Ahora Jacob se apodera de sus nietos. Algunos abuelos lo hacen también a día de hoy. Parece que no entienden que no son suyos y se hacen un Jacob. Miran a los nietos y se ponen, son míos. Los voy a malcriar y voy a hacer con ellos lo que yo quiera. Pero no son ustedes Jacob. No son ustedes Jacob. Ahora dice, Efraín y Manasés serán míos como lo son Rubén y Simeón. Ahora menciona a dos hijos suyos. Y dice que Efraín y Manasés serán suyos como lo son Rubén y Simeón. Porque en aquel tiempo esa adopción implicaba que legalmente se consideraban hijos biológicos. Legalmente se consideraban hijos biológicos porque de alguna manera la adopción les daba todo el derecho legal de un hijo. Como a día de hoy. Hay una diferencia, por ejemplo, si acoges un niño a si adoptas un niño. Si yo acojo un niño en mi casa, no lleva mis apellidos, no soy considerado su padre, puedo ser considerado su tutor legal, no lleva mis apellidos y yo no tengo una responsabilidad legal como con un hijo. Yo lo tengo en acogida. Pero si yo adopto un hijo, tengo derecho hasta de cambiarle el nombre. Le voy a dar mis apellidos. Y si yo fallezco, a una persona de acogida no. Pero si yo fallezco a un hijo adoptado, le pertoca todo a mi herencia, porque legalmente él adquiere los derechos de un hijo. Y eso es lo que le está diciendo Jacob a José. Yo voy a tomar a Efraín y Manasés, mis nietos, y los voy a adoptar y legalmente van a ser como Rubén y van a ser como Simeón. Es decir, van a ser legalmente hijos míos. Dice, pero los hijos que has engendrado después de ellos serán tuyos. Serán llamados por el nombre de sus hermanos en su heredad. En cuanto a mí, cuando vine de Padán, Raquel se me murió en la tierra de Canaán, en el camino, cuando faltaba todavía cierta distancia para llegar a Efrata, y la sepulté allí, en el camino a Efrata, esto es Belén. Belén. Mira qué interesante, aparece Belén aquí, algo que va a tener un significado de mucho peso para la historia del cristianismo unos siglos después. Pero lo que vemos aquí primeramente es que Jacob decide quedarse con los hijos de José. Decide adoptar legalmente a sus nietos y decide darles el título a ellos que le ha dado a hijos que son importantes como Rubén, como Simeón, hijos que son, uno de ellos, primogénito. Y eso nos demuestra el afecto que tiene Jacob por José. El afecto que tiene Jacob por José. En Deuteronomio 21, 15 al 17 dice, si un hombre tiene dos mujeres, una amada y otra aborrecida, y tanto la amada como la aborrecida le han dado hijos, si el primogénito es de la aborrecida, el día que reparta lo que tiene entre sus hijos, no puede él hacer primogénito al hijo de la amada con preferencia al hijo de la aborrecida, que es el primogénito, sino que reconocerá al primogénito, al hijo de la aborrecida, dándole una porción doble de todo lo que tiene, porque él es el principio de su vigor y él pertenece el derecho de primogenitura. Mira qué interesante que Jacob no tenía que tener un trato especial con José. Jacob no tenía que tener un trato favorable con José. Jacob no tenía que hacerle ningún favor a José. Y más adelante vemos que Jacob le va a dar una porción doblada incluso a José. Pero eso no le corresponde a él según la ley que llega después con Moisés. La porción doblada le corresponde ¿a quién? Al primogénito. Mira lo que establece luego la ley. Moisés escribe en la ley que si un hombre tiene dos mujeres, una a la que ama con locura y otra a la que no quiere casi, y las dos tienen un hijo, pero que la que tiene el hijo primogénito es la aborrecida, el hombre, aunque esté enamorado de la otra y la otra le dé un hijo, la bendición doble
tiene que ir para el de la aborrecida. Porque sea de quien sea que vengan los hijos, el primogénito tiene que llevar siempre una porción mayor. El primogénito tiene que tener un trato más favorable en cuanto a eso. Pero ahora vemos que Jacob está teniendo un trato favorable con José y no con Rubén. ¿Por qué? Y yo creo que no tiene que ver solamente con que Jacob quiera a José o con que José sea el hijo de su gran amada. Tiene que ver con algo que Rubén hizo. En Génesis 35, el versículo 22 dice: y aconteció que mientras Israel moraba en aquella tierra, Rubén fue y se acostó con Bila, concubina de su padre, e Israel lo supo. No creo que se trate solo de que Jacob ama a José. No creo que se trate solo de que José es el hijo de su amada. Creo que lo que Jacob está haciendo, mostrando un trato favorable con José y no teniendo ese trato de preferencia con Rubén, es que está simplemente tratando a Rubén en relación a lo que Rubén hizo, deshonró a su padre. Mira lo importante que es la honra. Rubén deshonró a su padre y el padre decidió no tratarlo conforme a su primogenitura. Hoy los padres pasan muy por alto la deshonra de los hijos. No le dan la importancia que tiene en la Biblia. Por eso sus hijos cada vez los deshonran más, porque sus padres consienten la deshonra. Rubén merecía ser tratado como primogénito, pero por lo que le hizo a su padre se lo va a saltar. Y él podría reclamar y decir: me pertenece por herencia. También te pertenecía honrarme y te acostaste con mi concubina, así que simplemente te estoy pagando conforme a tus actos. Porque en Primera de Crónicas, capítulo 5, los 2 primeros versículos dice así: y los hijos de Rubén, el primogénito de Israel, porque él era el primogénito, mas como profanó la cama de su padre, sus derechos de primogenitura fueron dados a los hijos de José, hijo de Israel, de modo que no está inscrito en la genealogía conforme a los derechos de primogenitura, aunque Judá prevaleció sobre sus hermanos y de él procedió el príncipe, los derechos de primogenitura pertenecían a José. Pero ¿ves lo que dice? Como Rubén profanó la cama de su padre, perdió todos sus derechos de primogenitura que le fueron dados a los hijos de José. Así que lo que a veces leemos en el pasado y uno dice: mira lo que Rubén ha hecho con Jacob, se ha acostado con su concubina y parece que Jacob no hace nada. Sí, Jacob no hizo nada en el momento, pero Jacob sabía que había un día que iba a tomar medidas. Y llega el día en que la muerte de Jacob está cerca y va a tener que empezar a repartir la bendición sobre sus hijos. Y ahora los derechos que Rubén está esperando: papá se va a morir, ahora me toca una porción mayor, ahora toca que sobre mí y sobre mis hijos venga el derecho de primogenitura. Es como si Rubén lo está esperando y de repente Jacob dice: ahora llega el día en que vas a pagar por tus actos y los derechos tuyos se los voy a dar a José y a sus hijos. Y esto nos recuerda que los actos tienen consecuencias. Hermanos, queremos vivir una vida en la que pensamos más o menos así. Perdonar, o cuando Dios perdona, significa que ya pasa por alto nuestros actos. Estamos criando una generación que cree que no hay consecuencias de las acciones. Una generación que lo ve de esta manera: si hago las cosas bien, consecuencias positivas. Si hago las cosas mal, Dios me perdona y no hay consecuencias. No es eso. Dios puede perdonar y haber consecuencias al mismo tiempo. Una cosa no tiene nada que ver con la otra. Todas las decisiones que tomas en tu vida van a tener tarde o temprano consecuencias. Déjame darte ejemplos claros. Tu hijo adolescente hoy es la consecuencia de tu paternidad de años. Eso es una realidad que debes saber. Eso es una consecuencia. Tu hijo de los 15 a los 16 no se volvió rebelde. Es una consecuencia de años de paternidad a tu manera. Nuestros matrimonios están como están
como consecuencia de cómo los hemos tratado. Esposos y esposas tratamos nuestros matrimonios de una manera y tarde o temprano llegan las consecuencias. Y puede ser que en el camino nos vivamos perdonando, ¿verdad? Te perdono, te perdono, te perdono, te perdono, te perdono. Pero un día, ¿qué hace el corazón? No doy más. No doy más, estoy quemado. O sea, yo te perdono, pero nos vamos a matar. No va bien, no nos soportamos. Y esto lo paramos por seguridad. Son consecuencias. No vivas pensando que cada vez que alguien dice te perdono significa que todo está como si nada. No. Por ejemplo, si un hermano habla mal a tus espaldas, tú puedes perdonarlo. Ah, mira, me enteré que el hermano va diciendo eso de mí. Muy bien, te perdono, pero no te cuento nada más de mi vida. Ah, pero si me... No, yo te perdono, pero me demuestras con tus actos que no eres fiable. Entonces te perdono, pero sé mis límites contigo. Te trataré bien, te saludaré, estaré bien, pero no te abriré el corazón porque no eres confiable. Yo te perdono, pero hay una consecuencia en tus actos. Yo no me fío de ti. Ah, pero eso no es perdonar. Sí, es perdonar, pero también tener sentido común. Es como si alguien le golpea a una mujer todos los días. La mujer le perdona, sí, pero no se va a quedar ahí, ¿no? Todo el día un golpe y un golpe. Se va a tener que ir porque dice, yo quiero mi vida. Ah, pero no es perdonar. Si me perdonaras te quedabas en casa y me pegas otra vez. O sea, no, hay unas cosas que hay que tener claras. Yo tengo que defender mi vida. Yo te perdono, pero eres un maltratador. Eres un agresor. No puedo estar ahí. No pienses que perdón significa todo sigue igual. Hay cosas que sí, se perdonan y con el tiempo uno se vuelve a ganar la confianza, pero lleva tiempo. Vivimos en un tiempo en el que la gente cree que los actos no tienen consecuencias. Rubén está pagando las consecuencias de sus acciones. No las pagó el mismo día, pero tarde o temprano llegan las consecuencias. Si tú lees la Biblia con detenimiento y con cuidado, te darás cuenta que a veces las consecuencias no llegaron el mismo día. Cuando David peca, las consecuencias no le llegaron el día que se acostó con Betsabé. Llegaron después, pero llegaron. Abusaron de una hija, perdió a un hijo por manos de otro hijo le quiso quitar el trono. Sus pecados le salpicaron, tarde o temprano, pasó factura. Y solo el orgullo nos lleva a protestar cuando estamos pasando factura de nuestros pecados. No hay nada más soberbio ni más orgulloso que el corazón de aquella persona que está pagando sus actos y encima se queja, como si no lo mereciera. No, hermano, cuando hay un verdadero arrepentimiento, es como David en el Salmo 51. Agacha la cabeza y dice, merezco esto, contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Eres justo cuando juzgas. Eso es lo que hace el verdadero arrepentimiento. Llegan las consecuencias, mira al cielo y dice, es justo, lo merezco. Merezco más, merezco el infierno, porque el salario del pecado es la muerte. Lo que me está haciendo, lo que me está pasando, es poco comparado con lo que merezco. Solo protestan los que no se han arrepentido de verdad. Pero quien se arrepiente de verdad, humildemente agacha la cabeza y sufre las consecuencias. No va a ser agradable, ¿eh? Y no significa que si te arrepientes de verdad, pasan más rápido. No, a veces duran. Pero con humildad las vas a enfrentar, porque sabes que son consecuencias que tú mismo has sembrado. ¿Recuerda lo que Pablo dice en una ocasión? De Dios nadie se burla. Todo lo que el hombre siembra, eso un día cosecha. Y es verdad, hermano. Es verdad. Siembras responsabilidad en los estudios, cosecharás finalizar una carrera. Siembras irresponsabilidad, cosecharás dejar los estudios a medias. Siembras responsabilidad con tus finanzas y administrando, cosecharás pues ahorros, un coche nuevo, unas vacaciones. Siembras irresponsabilidad con tus finanzas, cosecharás ir justo cada 2x3. Todo lo que sembramos, cosechamos tarde o temprano. Pero como no nos cae un rayo al momento, pensamos que no pasa nada. Y ese es el problema. Es como que hacemos algo malo, miramos al cielo, no me cayó un rayo, está todo bien. Seguimos haciendo algo, miro al cielo, no me cayó un rayo, está todo bien. Dios no ha dicho que te va a caer un rayo, pero va a pasar factura. Tarde o temprano habrá consecuencias. Pero cuando nosotros miramos también esta parte, nos damos cuenta de una cosa. Jacob ha adoptado
a sus nietos. Ha adoptado a Efraín, ha adoptado a Manasés y los va a tratar como si fueran sus hijos. Y eso, como te digo, tiene que ver con una doctrina muy importante que tiene que ver con nosotros. Con una palabra que tú y yo también tenemos. Tú y yo también somos adoptados. Tú eres hijo, pero hijo por adopción. Mira cómo lo dice Pablo en Romanos capítulo 8, versículos 14 y 15. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. ¿Qué somos? Hijos de Dios, ¿verdad? Pero mira qué dice. Pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos, Abba Padre. ¿De qué tiene derecho un hijo? De la herencia, ¿verdad? ¿De qué tiene derecho un hijo? De llamar al Padre Padre. ¿Y qué dice Pablo que podemos decir nosotros? Que dentro de nosotros el espíritu que clama, Abba Padre. Tenemos el derecho de llamar a Dios Padre. Y tenemos la herencia garantizada, porque somos tratados como hijos. Somos hijos legítimos de Dios, pero por medio de adopción. El único hijo no adoptado es Cristo. Cristo es el Hijo unigénito de Dios y nosotros pasamos a ser hijos de Dios por medio de Cristo, adoptados en el Espíritu. Nosotros somos hijos legalmente de Dios, pero por medio de la adopción. Y es maravilloso. Cuando tú miras la adopción, para nosotros es diferente que lo era para Pablo. Te cuento una historia que es muy interesante, muy bonita, porque Pablo entiende la cultura de la época, especialmente Pablo entiende la cultura romana. Pablo en alguna ocasión veremos en el libro de Hechos que él apela diciendo, yo soy ciudadano romano. Pues ¿sabes cómo se trataba el tema de la adopción en Roma? En Roma no se cuidaban a los niños como ahora. Bueno, sí, como en nuestro tiempo sí. La gente podía tener un bebé y lo dejaba en una plaza. Lo dejaba en una calle tirado. No les iba bien tener un niño, no les apetecía, había nacido con un defecto físico, no serviría para ser soldado, no sería útil, y lo podían dejar ahí tirado entre el pescado, en un mercado. Pero había una tradición en Roma curiosa. Cuando nacía un bebé en una casa, había el padre de familia, el patriarca, el hombre de la casa. Y se hacía una costumbre interesante. Cuando nacía el bebé, se ponía en el suelo. Un momento en el suelo se ponía. Con cuidado, no lo tiraban, lo apoyaban en el suelo, quizá en una alfombra, en algún lugar, y todos miraban al padre de familia. Y el padre de familia, si decía ir al niño y recogerlo, en ese momento lo aceptaba como hijo. Pero si el padre de familia lo ignoraba o decía pasado por encima, era como diciendo, yo rechazo ese bebé, no lo quiero. Y se aceptaba, podían haber lágrimas en los ojos de la madre, pero ¿quién tomaba la decisión? No era la madre. Y te digo yo que en aquella época la madre no diría, pues me voy de la casa y lo crío yo. Agachaba la cabeza y el niño fuera. Se daba una familia, si alguien lo quería, o se tiraba, o se daba algo a alguien para que lo usara mañana como trabajador. Pero el padre tenía el derecho de tomarlo en brazos y en sí adoptarlo. Se hacía con hijos de otras familias a veces. Se ponían allí y alguien podía tomarlo y adoptarlo. Esa es la visión que tiene Pablo de nosotros con Dios. Dios es el que decide hacerte su hijo. Tú no decides. Tú no vas delante de Dios y lo miras y le dices, tú, Padre Celestial, vas a ser mi padre. No. ¿Quién te crees tú? Tú estabas aquí en este mundo, pecando, viviendo de espaldas a Dios, y Dios es el que decide si quiere cogerte en brazos y decir, te haré mi hijo. ¿Tú ves cuánto amor hay en eso? Porque Dios podía haberte pasado por alto. ¿Sabías que tú no estás aquí porque eres más listo? ¿Que tú no estás aquí porque eres más bueno? ¿Que tú no estás aquí porque eres más espabilado que los que no han creído? Tú estás aquí porque Dios, en vez de pasarte por encima y dejarte vivir tu vida como la estabas viviendo tú y como la estaba viviendo yo, Dios te tomó en brazos y dijo, te adopto. ¿Tú ves lo hermoso que es eso? Él no tenía que hacerlo.
Él no tenía la obligación de hacerlo. Él decide hacerlo. No había nada bueno en nosotros. No había un mérito por el que valiese la pena decir, a este lo voy a adoptar. No, es pura gracia. Así como Jacob decide adoptar a sus nietos y decir, legalmente os trataré como mis hijos, Dios en Cristo, por amor y gracia, te ha tomado en brazos y dice, eres malo, pecador, sucio, miserable, pero te voy a adoptar como mi hijo. Te voy a dar los derechos de un hijo, te daré la herencia de un hijo, seré tu padre y trabajaré en ti para que seas cada vez más como mi hijo unigénito, porque te voy a hacer más cada día como el hijo que amo de verdad, en el que tengo complacencia, mi hijo amado. Y ahí nosotros vemos que Dios va obrando en nosotros para conformarnos cada día más a la imagen ¿de quién? De Jesús. Ahí es el único del que Dios dijo, ese es mi hijo amado en quien tengo complacencia. No lo ha dicho de nosotros, solo lo ha dicho de Jesús. Y por eso cuando tú llegas a Dios, Dios no te dice, te amo así como eres. No, no, no. Te voy a hacer como Jesús, porque amo como es Jesús. Jesús me ama, me obedece, me honra, es perfecto, fiel. Yo amo a mi hijo amado en quien tengo complacencia. Así que yo te voy a hacer más como Él. ¿Cuál es la obra que el Espíritu Santo hace en nuestra vida a lo largo de todos los años? Santificación. ¿Y cuál es la meta de la santificación? Si lo único que piensas es cumplir todos los mandamientos, no, la meta de la santificación es que seas más como Jesús. Porque si eres soberbio y lo cumples todo así como, no, yo soy mejor que nadie, yo no hago esto, no hago... No, esa no es la meta, eso no es santificación, eso es fariseísmo. Es hacerte más como Jesús, es obediente pero en amor, con misericordia, con gracia, con bondad, con mansedumbre, con humildad. Esa es la meta de la santificación en nuestra vida. Ahora, ¿cómo sigue nuestro texto en Génesis 48? Bueno, ahora Jacob va a mostrar un corazón agradecido. Y Jacob va a mostrar que Dios ha sido bueno con él. Génesis 48, versículos 8 al 11 dice, cuando Israel vio a los hijos de José, dijo, ¿quiénes son estos? Y José respondió a su padre, son mis hijos, los que Dios me ha dado aquí. Y él dijo, acércalos a mí, te ruego, para que yo los bendiga. Y los ojos de Israel estaban tan débiles por la vejez que no podía ver. Entonces José se los acercó y él los besó y los abrazó. E Israel dijo a José, nunca esperaba ver tu rostro y aquí Dios me ha permitido ver también a tus hijos. Yo no sé si les viene una escena a la mente. Cuando yo leo esta escena, a mí me viene a la mente algo de la vida de Jacob. En Génesis capítulo 27, mira, 11 capítulos antes, versículos 22 y 23, ¿recuerdan esta parte? Jacob se acercó a Isaac, su padre, y él lo palpó y dijo, la voz es la voz de Jacob, pero las manos son las manos de Esaú. Y no le reconoció porque sus manos eran velludas como las de su hermano Esaú, y lo bendijo. Hermano, te digo una cosa, no creo que sea casualidad que en el momento de Jacob robar su bendición, se aprovechara de un padre que no veía y ahora que él tiene que dar la suya, tampoco ve. De Dios nadie se burla. Jacob, he sido muy bueno contigo, pero nunca olvides lo que has hecho. Nunca olvides de dónde te saqué. Nunca olvides que te he bendecido siendo el mentiroso. Nunca olvides que te he bendecido cuando mentiste a tu padre. ¿Y sabes qué? El Señor de tanto en tanto nos recuerda de dónde nos ha sacado. Nos recuerda de dónde nos ha sacado. Para que podamos decir como Jacob. Mira lo que Jacob ha dicho al final. Nunca pensé verte, José. Y no solo Dios me ha regalado verte, sino me ha regalado ver a mis nietos, a tus hijos. ¿Sabes lo que está diciendo Jacob? Dios ha sido muy bueno conmigo. ¿Y cómo está en sus ojos? No ve. ¿Sabes lo que está diciéndonos el texto? Dios ha sido muy bueno conmigo a pesar de que yo engañé a mi padre.
Dios ha sido muy bueno conmigo a pesar de que yo me aproveché de mi hermano un día que tenía hambre. Dios ha sido muy bueno conmigo a pesar de todo lo que yo he hecho. La historia de Jacob, como la tuya y la mía, es una historia de gracia. Tú hoy podrías decir como Jacob: Señor, no imaginaba ni siquiera hoy estar vivo y tengo el cielo por herencia. Señor, si no nos hubieras encontrado hoy ni seguiríamos casados. Y no solo seguimos casados, sino además somos tus hijos, que conocemos y caminamos a la gloria. Recuerda de dónde te sacó el Señor. De vez en cuando haz algo como Jacob y recuerda tu vida sin Dios. Yo sé que da vergüenza. Hoy estuve visitando el seminario donde estudia Iván y donde estudia Diego también. Y hay un alumno, un compañero de ellos, que conoce a mi mejor amigo del mundo. Un día, casualmente, me entero de que el jefe de un compañero de mis hermanos es mi antiguo mejor amigo. El último día que lo vi fue el día de nuestra boda. Y era el día de la despedida, porque sabía que nuestros caminos iban en direcciones opuestas. Incluso hoy me decía su compañero: estuvimos en Berlín por trabajo, y me decía Joaquín: aquí estuve con Juan Manuel, pero el viejo Juan Manuel. Me dio un tanto de vergüenza pensando: ¿y qué le contaré? Pero yo sé lo que hice en Berlín. Yo sé lo que hice cuando me fui con él por Europa con una mochila un mes de Interrail. Yo sé lo que he hecho por las noches de fiesta con ese joven. Y me dio mucha vergüenza. Por un momento por dentro rogaba: Señor, que no cuente todo. No es necesario ni que cuente nada. Que diga que le caía bien pero es necesario a veces. Es mi pasado. No lo puedo borrar. Pero en ese momento dije: me da vergüenza mi pasado. Yo no soy capaz de contar mi testimonio como cuando estaba en el mundo, bebía un montón, fumaba de todo. No me da gracia. Cuando lo paro a analizar, digo: oh Señor, no me siento orgulloso. No es como que ya disfruté. Ahora me toca la parte seria de la vida, ser cristiano. Porque eso es lo que le enseñan muchos a sus hijos. Por eso tus hijos dicen: yo también quiero unos años de vida loca y luego ya iré a la iglesia. No, yo ojalá el Señor me hubiera salvado con 10. Ojalá me hubiera ahorrado cada noche de fiesta. Ojalá me hubiera ahorrado cada mentira a mis padres. Ojalá me hubiera ahorrado cada pecado que cometí en esas noches. Cada cosa que fumé, cada cosa que bebí, cada cosa que toqué, cada cosa que robé. Ojalá, me da vergüenza. Pero por un instante miré al cielo y dije: merecía el infierno. Y hoy estoy casado, feliz, estudiando tu palabra, pastoreando a tu pueblo y de camino a la gloria. Y de golpe mi corazón se llenó de una gratitud de: Señor, te quiero servir más, porque yo sé de dónde me has sacado. Este es el mismo Jacob que dijo: mis días han sido pocos y malos, ¿recuerdan? Porque a veces se nos olvida mirar al cielo. Y cuando solo miramos aquí llega la queja, ¿no? Es que qué difícil la vida, el trabajo, Pero cuando volvemos a mirar al pasado y a lo que Dios nos ha dado, ya nos decimos: mis días han sido pocos y malos, decimos: qué bueno ha sido el Señor. Si tú miras solo a las cosas de abajo y te olvidas lo que Dios ha hecho contigo, vas a decir como Jacob: la vida está fatal. Pero si tú miras al pasado, recuerdas lo que mereces y miras a lo que Dios ha hecho, no vas a ver una vida mala, vas a ver un regalo. Vas a decir: cuán bueno ha sido Dios conmigo. Y cuando reconoces cuán bueno ha sido Dios contigo, ¿sabes qué vas a hacer? Te vas a santificar más. ¿Sabes quién no se santifica? El orgulloso, el ingrato, el que cree que merece y no tiene. ¿Sabes quién se santifica? El humilde, el arrepentido, el que reconoce lo que merecía y la gracia de Dios. ¿Recuerdan aquel pasaje donde el Señor dice: al que mucho se le perdona, mucho ama? ¿Sabes quién se entrega más a Dios? El que reconoce cada día cuánto ha sido amado. El problema nuestro es que a veces pensamos: yo no tengo un testimonio fuerte que contar como esta gente de yo fui extraficante, yo fui exprostituta, yo fui exasesino. A mí me dicen: ¿y tú qué fuiste? Ex niño mimado. Yo no tengo tanto que contar, no he sido de un cártel de la droga, ni he trabajado para Escobar, ni he asesinado gente. Pero se nos olvida: he sido soberbio,
he sido orgulloso, he matado con mis palabras, he codiciado, he mentido, he deshonrado a mis padres. Sí, quizá no cometí algunos, pero la lista me hace tan culpable como el traficante, tan culpable como la prostituta. Y la misma gracia que necesitaba el traficante la necesitaba yo. Cuando yo veo que yo soy tan pecador es cuando voy a darme más y más a Dios. Si todavía no te estás dando mucho al Señor, es porque todavía crees que por ti Jesús no ha hecho tanto. A lo mejor llegas a pensar, por un asesino podía morir, pero por mí no hacía falta, no era tan malo. Mientras pienses eso, no te darás mucho al Señor. Cuando reconozcas lo malo que eras, lo vil que eras, entonces te entregarás más al Señor. Por eso en las bienaventuranzas Jesús empieza diciendo, bienaventurados los pobres de espíritu. ¿Sabes qué significa? Los que reconocen su bancarrota, los que reconocen que son miserables, que no tienen nada. Dice, esos son dichosos, porque esos son los que realmente van a heredar el cielo. Esos son. Así que nosotros vemos a un Jacob ahora llegando al final de su vida, y eso es la santificación. ¿Te has dado cuenta? Jacob sale corriendo de su casa, habiendo engañado a un padre, habiéndose aprovechado de un hermano, y llega al final de su vida diciendo, cuán bueno ha sido Dios conmigo. Eso es la santificación. Dios va a hacer eso también contigo. Tú vas a tener que llegar al final más parecido a Jesús que ahora. Tú vas a tener que llegar al final más humilde que ahora. Vas a tener que llegar al final más agradecido que ahora, más arrepentido que ahora. Dios contigo no acabó la obra. Sigue buscando a Dios, porque tienes que llegar mucho mejor al final. Ahora, Jacob va a bendecir a sus nietos y yo lo he llamado la bendición cruzada. Porque cuando vamos a ver una bendición, uno diría, bueno, va a bendecir así. Pero Jacob va a hacer otra cosa. Jacob va a hacer así. Y tiene un significado. Versículos 12 al 14 dice, entonces José los tomó de las rodillas de Jacob y se inclinó con su rostro en tierra, y José tomó a los dos, a Efraín con la derecha hacia la izquierda de Israel y a Manasés con la izquierda hacia la derecha de Israel, y se los acercó. Pero Israel extendió su derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su izquierda sobre la cabeza de Manasés, cruzando sus manos adrede, aunque Manasés era el primogénito. ¿A quién le correspondía la bendición mayor? Al primogénito. ¿Pero a quién se le acaba de dar el abuelo, Israel? Jacob se le acaba de dar al menor. Hermano, ¿te das cuenta que a lo largo de la historia bíblica hay muchos saltos así? ¿Quién nació primero, Ismael o Isaac? ¿Quién nació primero? Ismael. Pero toda la bendición de Dios fue para Isaac. Y a lo largo de la historia vamos a ver eso. ¿Quién se debería haber llevado la bendición mayor de los hijos de Jacob? Rubén. ¿Pero quién se la lleva? José y sus hijos. A pesar de que hay una cosa dictaminada, parece que en el camino hay gente que cambia las cosas, que se salta a los primogénitos y acaba bendiciendo a quien quiere. Porque la derecha tiene un significado. Cuando José va a poner a sus hijos, pone a propósito en la derecha de su padre al mayor y en la izquierda de su padre al menor, porque la derecha tiene un significado. La derecha significa honor. En el Salmo 110, el verso 1 dice el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que te ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Dónde dice la Biblia que está el Señor Jesús? ¿Dónde está? ¿A la izquierda del Padre? No, a la diestra del trono de Dios, porque es un lugar de honra. O te vayas a sentar en una mesa, pon a tu mujer a la derecha. No a tus hijos. Pon a tu mujer ahí. Dile, ese es su lugar. Lugar de honra, a mi diestra. Eso es lo que para nosotros llegamos a una mesa y ¿dónde te quieres sentar? Aquí, aquí. Nosotros no tenemos esa cultura. Nosotros, nuestra mujer se sienta en la otra punta y no le damos importancia, porque nosotros somos occidentales. Y cuando leemos la Biblia tenemos que recordar que es un libro de una cultura oriental. Todo tiene un porqué.
Nosotros podemos leer eso y decir, ¿qué más me da la derecha o la izquierda? Para ti y para mí es así. Para ellos no. Por eso veremos cómo José se enfada. Dice, no, yo lo puse a la derecha por un motivo, porque es el primogénito. Pero vemos que la bendición no se trata de quien la merece, se trata de quien Dios quiere. Quien merecía por haber nacido el primero la bendición mayor era el primogénito, pero se la acaba llevando el menor. Porque, hermanos, Dios no bendice a quien se lo merece, Dios bendice a los que Él quiere. ¿Recuerdas este versículo? Versículo de Marcos 10:31 que dice, pero muchos primeros serán últimos y los últimos serán primeros. ¿Sabes lo que acabas de ver? Es eso. Lo que acabas de ver es eso. ¿Quién era el primero? El primogénito. ¿Quién era el último? El segundo hijo. ¿Y qué ha pasado con el primero, con el primogénito? Ha pasado a la parte de atrás de la fila y el último ha pasado al primer lugar. ¿Quién decide eso? Lo decide Dios. Cuando nosotros leemos ese versículo, yo no sé cómo lo entiende la gente. A veces la gente lo aplica muy raro. Hay gente que llega a la iglesia, llega el último y dice, me han dado un cargo porque los últimos serán primeros. O la gente va a comer a una comida fraternal y llega el último a la comida y le sirven el primer plato porque los últimos. Somos especialistas en torcer la Biblia. Eso no tiene nada que ver ni con comida ni con cargos en la iglesia. Eso tiene que ver con que cuando se trata de Dios, no es por mérito ni por merecerlo. Señor, yo llevo más años en la iglesia, mayor bendición para mí. No funciona así. Señor, yo llegué antes a tus caminos, yo merezco. No funciona así. La iglesia no es un lugar de meritocracia. La iglesia es un lugar de soberana gracia. Aquí no hay mérito que valga. Tú no puedes decir, Señor, no puede ser que salves a este sinvergüenza de la calle y mi hijo, por el que llevo orando tanto, siga en el mundo. Es que no se trata de ti, ni de lo que tú hagas, ni de quién lo merece más o menos. Se trata de quien yo quiero bendecir. Por la ley, Jacob tenía que bendecir a uno, pero decide bendecir a otro porque se trata de lo que Dios quiere. Y lo que estamos viendo en esta escena es que toda la secuencia de cómo van a seguir los pueblos, porque recuerden que de todo esto van a salir tribus, ¿verdad? De aquí sabemos que van a salir tribus, ¿cierto? Todo lo que va a pasar con esas tribus tiene que ver con esa bendición también, con lo que Jacob dice. No tiene que ver con un orden cronológico, con edades, tiene que ver con soberanía de Dios. Desde Génesis, la historia no se ha tratado de mérito, se ha tratado de gracia. ¿Por qué Noé se salvó y nadie más? Porque era el más bueno. Pues para ser el más bueno se emborrachó solo salir del arca. Te pregunto, ¿por qué Dios no llega a Ur de los Caldeos y le dice a todos, salid de vuestra tierra y de vuestra parentela y venid conmigo donde yo os mostraré? Qué injusto, ¿no? Porque no se lo dijo a todos. Alguno podría haber dicho, Dios, tenías que por lo menos haber ido de casa en casa y ofrecer la misma oportunidad a cada uno. No, Dios fue a uno y ese le siguió. Porque Dios sabía que le iba a seguir. Porque Dios le hizo seguirle. Mira qué interesante, cuando miras a Jesús, te hago una pregunta. ¿Todos los que escucharon a Jesús siguieron a Jesús? ¿Todos a los que Jesús predicó le siguieron? Habló un rato con aquel joven rico, ¿verdad? ¿Conocen los mandamientos? Sí, los he guardado desde mi juventud. Ah, mira qué bien. Y entonces, ¿qué? Mira, solo vende lo que tienes, dalo a los pobres y vente. Habló un rato, ¿verdad? ¿El joven rico le siguió? ¿Te has fijado cómo escogió a Mateo? ¿Cuánto sermón le predicó a Mateo? A mí me encantaría predicar así, que me hicieran caso. Yo a veces predico 1 hora y media y todo el mundo se va sin hacer caso a nada. Jesús le dijo, Mateo, levántate y ven. ¿Y sabes qué hizo Mateo? Se levantó y fue. Sí, pero ¿por qué él así y con el joven rico se tira un rato y nada? Pues se trata de quien Dios quiere. No se trata del que corre.
sino de quien Dios tiene misericordia. Y Mateo era para Jesús. Jesús no necesita hacer mucho para salvar a alguien de tu familia. Solo tiene que querer. Jesús no tiene que arquitectar algo raro para convencerles. Solo tiene que hacer así Dios en el corazón y listo. ¿Qué ha hecho contigo? Cuéntame, ¿qué fue la gran arquitectura y el plan que trazó para convencerte a ti? No, mira, a mí llegó un día, pasó un rayo, un ave del cielo me habló y dije yo, ¿cómo puede ser que un pájaro hable? Y me dijo, tienes que seguir a Jesús y dejar esa vida de pecado. Y yo dije, no, me estoy volviendo loco. Pero volviendo a casa, el microondas lo puse para calentar la leche y vi la cara de Jesús en el vaso. ¿Hizo todo eso? La mayoría de vosotros me vas a decir, no, yo fui a un culto, escuché y me rendí un día. Y algunos me diréis, y había ido a otros. O me habían llevado mis padres desde pequeño y no había pasado nada, pero un día, y a lo mejor me diréis, ¿y no fue el mejor sermón? ¿O fue en una reunión de oración? Mi corazón se rompe. Es que Dios no tiene que planificar nada, solo tiene que romper ese corazón. Yo os quitaré el corazón de piedra, yo os pondré un corazón de carne y yo os daré mi espíritu. Cuando Jacob está bendiciendo de una manera cruzada, está diciendo, no se trata de quién le merece esto, se trata de quien Dios quiere que sea bendecido. Y en este caso, el último pasó a ser el primero y el primero pasó atrás en la fila. Pero ¿qué vamos a ver ahora? Vamos a ver que José no acepta la decisión de Jacob, versículos 15 al 20. Ya vamos llegando al final. Dice, y bendijo a José y dijo, el Dios delante de quien anduvieron mis padres, Abraham e Isaac, el Dios que ha sido mi pastor toda mi vida hasta este día. Qué bonita esta frase. Toda mi vida hasta este día. El ángel que me ha rescatado de todo mal, bendiga a estos muchachos y viva en ellos mi nombre y el nombre de mis padres, Abraham e Isaac, y crezcan para ser multitud en medio de la tierra. Cuando José vio que su padre había puesto su mano derecha sobre la cabeza de Efraín, esto le desagradó y asió la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. Mira qué interesante. José coge la mano de su padre y dice, no, no va ahí, no va ahí, va en el otro. Pero mira qué pasa. Y José dijo a su padre, no sea así, padre mío, pues este es el primogénito. Pon tu derecha sobre su cabeza. Mas su padre rehusó y dijo, lo sé, hijo mío, lo sé. Él también llegará a ser un pueblo y él también será grande. Sin embargo, su hermano menor será más grande que él y su descendencia llegará a ser multitud de naciones. Y los bendijo aquel día diciendo, por ti bendecirá Israel diciendo, que Dios te haga como Efraín y Manasés. Así puso a Efraín antes de Manasés. ¿No recuerdan también en el pasado una escena donde Dios dice, el mayor servirá al menor? ¿Con quién pasó eso? Con ellos mismos. Jacob está pasando su historia adelante. Un Jacob ciego, bendiciendo al menor. No estoy diciendo que el mayor no será grande, solo digo que el menor será mayor. Él está pasando su historia adelante. Por la gracia de Dios lo está haciendo así. Y bendice al pequeño por gracia, como él fue bendecido por gracia. ¿Recuerdan cómo Pablo nos lo cuenta en otra ocasión? Antes de que hubieran nacido los gemelos, antes de que hubieran hecho nada bueno ni malo, Dios dijo, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Y es curioso que Pablo haga ese inciso antes de que hubieran nacido ni hubieran hecho nada. ¿Para qué? Para dejar claro que no era por mérito, que era por gracia. Tu vida, como la de Jacob, como la de Manasés, como la de Efraín, como la de los hijos de Jacob, nuestra vida también es una vida de gracia. Noé no es una historia de mérito, es una historia de gracia, se emborrachó. Abraham no es una historia de mérito, es una historia de gracia, mintió por proteger su vida dejando a su mujer en manos de otros. Isaac no es una historia de mérito, es una historia de gracia, hizo lo mismo que Abraham. Jacob no es una historia de mérito, es una historia de gracia, mintió y engañó. Cuando tú lees la historia,
bíblica desde Génesis, te das cuenta de algo: ninguno dio la talla. Todos pecaron. Por eso, cuando alguien dice, pastor, ahora somos salvos por gracia, y en el Antiguo Testamento, ¿cómo? De la misma forma. Nadie se ha salvado nunca por mérito. Siempre ha sido gracia. Adán fue gracia también. Dios los podía haber matado y los vistió con ropas, porque era gracia. Siempre ha sido gracia. Hermano, tu historia no es una historia de tú puedes. Naciste para triunfar. No, tu historia eres débil, pecador, y tu vida es un relato de la gracia de Dios día tras día. Hermano, tú eres fruto de la gracia. Tú no eres fruto de tu mérito, eres fruto de la gracia. Yo soy fruto de la gracia. Cada cristiano en el mundo entero es fruto de la gracia de Dios. Mira cómo lo dice Tito, capítulo 3, versículos 5 al 7. Él nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su ¿qué, hermanos? Misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia fuésemos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. Mira qué interesante, porque empieza diciendo, no por obras, conforme a su misericordia, por gracia. Ahí no hay mérito, hermano. Si tú estás aquí hoy, no es por ti, no es por tus obras. Es porque Dios ha tenido mucha misericordia y por su gracia te ha salvado. ¿Sabes qué tiene que conseguir eso en tu vida? Que cuando mires a un hermano al lado que está mal, que cuando mires a un hermano al lado que tropieza, que cuando mires a un hermano al lado que no da la talla, recuerda, tú eres fruto de la gracia. Él también. Aquí nadie da la talla. Él puede estar mal hoy, tú estabas mal antes. Ten compasión. De gracia has recibido, dale gracia. Ten misericordia. Cuando conocemos la gracia, somos libres de toda soberbia espiritual. Porque cuando eres fruto de la gracia, ya no te comparas. Ya no hay mejores y peores. Hay pecadores redimidos por gracia. Y cuando ves a un hermano que cae, no dices, menudo. Uy, dices, oh Señor, así como me sostienes a mí, ayúdale, hermano. Ayúdalo, porque yo sé que no estoy de pie por mí, estoy de pie por ti. Ponlo de pie él también. Úsame a mí para levantarlo. No para ir a decir, hermano, ni cristiano. No, úsame para levantarlo. Así me tienes a mí de pie. Yo no me tengo de pie solo, tú me tienes de pie. Que yo sea instrumento para poner de pie a otros. Porque todos somos frutos de gracia. Nadie es fruto de mérito. Nadie es fruto de mérito. Y finalmente terminamos con los dos últimos versículos y un regalo que Jacob le da a José, una tierra conquistada. Dice, entonces Israel dijo a José, he aquí, yo estoy a punto de morir, pero Dios estará con vosotros y os hará volver a la tierra de vuestros padres. Mira qué profecía, ¿eh? No vais a quedaros para siempre en Egipto. Jacob no está diciendo vais a ser esclavos ni nada, solo sabe una cosa. Aquí nos quedaréis para siempre. Luego veremos lo que pasará en Éxodo. Dice, y yo te doy una parte más que a tus hermanos. ¿A quién le correspondía una parte mayor? Al primogénito. ¿A quién se la está dando Jacob? A José, por gracia. Lo que él ha hecho con sus nietos, con las manos cruzadas, lo está haciendo con José también. Mira qué interesante. A José no le parece muy bien que cruce las manos con sus hijos. Pero cuando él va a recibir el premio se queda callado. José no dice, no, esto le corresponde a Rubén, perdónalo. No, pues para mí si tú quieres. Porque somos así. Cuando vemos la bendición de Dios sobre otros, nos llenamos de rabia diciendo, ¿y por qué yo no? Y cuando es sobre nosotros, nos callamos como si lo mereciéramos. Alégrate con lo que Dios le da a otros. Y si no te lo da a ti, Dios sabrá por qué. Porque merecerlo ni él, ni tú, ni nadie. Si Dios te da algo, celébralo. Y si Dios se lo da a otro, celébralo. Porque Dios no se lo da al quien más se lo merece. Dios se lo da a quien quiere. Gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran.
Pero nosotros a veces por nuestro corazón orgulloso decimos, ¿por qué él sí y yo no? Pero te has dado cuenta, nadie se queja cuando le toca a él. Nadie dice, ¿por qué a mí? Solo decimos, ¿por qué a mí si es malo? Llega el cáncer, ¿por qué a mí? Llega el despido, ¿por qué a mí? Llega lo malo, ¿por qué a mí? Pero llega una bendición. Gracias, Dios. Tú sabes a quién bendices. Somos así de arrogantes. Hermano, dale la vuelta a la historia. Cuando te pase algo duro, di, oh Señor, lo merezco. Y cuando te pase algo malo, algo bueno, di, ¿por qué a mí, Señor, no me lo merezco? Ya verás cómo vas a ser cada vez más agradecido. Cada vez más agradecido. Dice así, entonces Israel dijo a José, aquí yo estoy a punto de morir, pero Dios estará con vosotros y os hará volver a la tierra de vuestros padres. Y yo te doy una parte más que a tus hermanos, la cual tomé de mano del amorreo con mi espada y con mi arco. ¿Qué le va a dar Jacob a José? Una tierra más. Pero una tierra que da un detalle, una tierra que él conquistó, la cual tomé de mano de los amorreos con mi espada y con mi arco. Y yo quiero que acabemos el mensaje de hoy mirando a Jesús. ¿Sabes qué te da a ti que no le va a dar al mundo? Una tierra prometida. Te va a dar una tierra que al mundo no le va a dar, ¿eh? A que no vas a decir, ¿por qué a mí? Podrías decirlo, ¿por qué a mí, no? ¿Por qué a mí, Señor? ¿Por qué me vas a dar la gloria a mí? ¿Por qué me vas a dar la gloria eterna a mí? ¿Por qué yo voy a vivir en un lugar donde no hay enfermedad, ni dolor, ni tristeza? Pero esa tierra que te va a dar, esa herencia eterna que te va a dar, ¿sabes qué? Él la conquistó. Así como Jacob dice, te voy a dar una tierra que no mereces, que yo conquisté para ti. Jesús a ti te va a dar una herencia eterna que no mereces, pero que Él conquistó y por gracia te da. En primera de Pedro 1, 3 y 4 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo en una esperanza viva. ¿Hemos nacido de nuevo solos o nos han hecho nacer de nuevo? Nos han hecho nacer de nuevo. ¿Te has dado cuenta? Nos hizo nacer de nuevo por su gran misericordia, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. ¿Para qué? Para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para vosotros. Así como para José había una tierra reservada que Jacob había conquistado, para ti y para mí, amado hermano, hay una gloria que nos espera, que por medio de la resurrección de entre los muertos Jesús conquistó con su sacrificio para nosotros. Cuando llegues al cielo no le vas a decir a Dios, ¿por qué ese hermano está aquí? ¿Y por qué no está? Te vas a quedar callado y solo vas a dar gracias. Nadie va a llegar con el pecho hinchado al cielo, ¿verdad? Diciendo, me lo gané. Nadie va a llegar con un cartel que dice, soy un campeón. Yo sí que me lo he currado. Todos vamos a llegar delante de Dios y ¿sabes qué vamos a dar? Gracias por los siglos de los siglos. Porque nosotros somos un fruto de la gracia de Dios. Aunque este mundo crea que nos sentimos mejores que otros, que nos sentimos mejores que ellos, es todo lo contrario. Nosotros hemos reconocido que somos malos, ellos todavía no. Cuando alguien me dice, tú eres religioso, ¿te crees mejor que yo? Le digo, no, al revés, tú te crees mejor que yo. ¿Cómo? A mí me gusta darle la vuelta a esas conversaciones, porque siempre vienen con los mismos ataques. Digo, yo no, tú te crees mejor que yo. Yo no. Sí, tú te crees mejor que yo. Digo, por eso yo estoy en la iglesia y tú no. Yo no estoy en la iglesia porque me creo mejor que tú. Yo estoy en la iglesia porque me creo peor que tú. Porque yo he reconocido que soy un miserable que necesita a Dios. Y tú sigues por ahí creyéndote mejor que yo y creyendo que Dios no te hace falta. Tú eres el soberbio, yo no. Ahí se quedan como, ¿qué dices? No lo había visto. Y es ahí donde puedes entrar con el evangelio. Siempre tenéis miedo a esos ataques de los ateos, pero no tienen sentido. Digo, yo reconozco que mi vida es todo gracia. Tú no, tú reconoces que no eres malo, que no necesitas a Dios. No, yo soy un débil, pecador, miserable, fruto de la gracia divina. Hermano, que cada día de tu vida te despiertes y que esté el día soleado o esté el día lluvioso, sigas dando gracias. Recuerda siempre lo que merecías y recuerda lo que tienes hoy.
Y cada día, sea como sea el día, sea como sea el día, llegues del hospital de estar con una madre enferma o llegues de la iglesia de comer con hermanos, pero al final del día di: Dios es bueno. Dios es bueno conmigo. A veces te va a costar decirlo, pero mira tu vida pasada y te van a hacer decirlo: Señor, el día está difícil, pero tú siempre eres bueno. Que Dios te ayude a disfrutar esa gracia que Dios nos ha regalado a todos. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, que cada día nos hace mirar más al cielo y recordar que somos frutos de la gracia, frutos de tu misericordia, frutos de tu compasión, que hemos sido adoptados como hijos tuyos, no por mérito, hemos sido adoptados por amor, soberanamente por gracia y misericordia. Señor, gracias por habernos amado sin merecerlo. Ayúdanos, Señor, a que podamos tratar con gracia también a los demás hermanos, tratar con gracia a aquellos que están débiles, a aquellos que flaquean en sus vidas. Que sea, Señor, nosotros un resultado de tu gracia andante y que todo nuestro caminar sea un caminar de gracia. Que cada día esa gracia nos humille más y nos haga obedecerte más y amarte más. Te pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.